presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos a nuestro invitado de esta hora, Carlos Correa, quien es activista venezolano, director de la ONG Espacio Público, comunicador, defensor de derechos humanos. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Pues mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca del tema que nos ocupa, un caso que ha trascendido incluso a nuestras fronteras, que tiene que ver con la medida cautelar, la detención y la medida cautelar dictada contra la ciudadana Olga Mata por un video de humor que fue difundido a través de redes sociales. Y yo le pedía un comentario inicial acerca de este caso en específico y las implicaciones, la resonancia que ha tenido, sobre todo nos llama la atención a nivel internacional. Lo escuchamos. Lo que ocurre aquí es, primero, todos los casos asociados al humor tienen una enorme relevancia. Es decir, los casos de libertad de expresión vinculados a las expresiones humorísticas tienen una enorme relevancia. Ustedes, por ejemplo, recuerden el caso de los bomberos en Mérida que hacían un recorrido por unas instalaciones y había un burro y lo asociaban o lo vinculaban con el presidente Maduro. Eso también tuvo una enorme relevancia. Pues son casos, digamos, raros, no son comunes y casi siempre tienen una gran relevancia en la esfera internacional. O el caso, por ejemplo, de los caricaturistas que hacían referencia a Mahoma, es decir, todo ese tipo de casos donde se cruza el humor con la crítica a algunos de los poderes siempre llama inmediatamente la atención. En este caso, bueno, una señora de más de 70 años que lo que hace es recrear un chiste y lo sube en su red de TikTok y que por esa razón sea sometida a un proceso judicial que puede acarrearle una pena privativa de libertad, pues inmediatamente tienen demuestran pues y llaman la atención. Pero este caso es un caso que muestra el patrón de represión que hay en Venezuela a las expresiones críticas con el poder y especialmente con el Ejecutivo. Se conoce en un canal estatal, después del canal estatal se abre un proceso judicial y se hicieron varias cosas que también se han registrado en otros casos, que es que se detiene un familiar, se le dice que si graba un video disculpándose, pues con eso le dan una medida sustitutiva y por lo tanto puede irse a su casa. Es decir, varios elementos de violación al debido proceso también se registraron con este caso. Bueno, nos llamó la atención un diario tan prestigioso como The Washington Post diera cuenta de la noticia. Ellos titulaban: una mujer en TikTok graba o publica un video burlándose de políticos venezolanos y termina arrestada. Y es que la señora Olga Mata, además, tiene 72 años. Y yo le pediría un comentario al respecto, porque efectivamente hay antecedentes sobre este tema, pero como coinciden prácticamente todos los usuarios de redes sociales, no está claro cuál es el delito allí. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Lo que ocurre es que en Venezuela ciertamente eso no es un delito. Es decir, eso no es un delito lo que se está haciendo allí. Lo que pasa es que aquí en los últimos 2 años estamos teniendo una utilización de una norma que no puede constituirse, no puede definirse que es una ley, porque en líneas generales las leyes tienen que ser aprobadas por los parlamentos y esto no fue así. Esto fue aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente no tiene facultades para aprobar leyes. Entonces, allí se establece de manera genérica el delito de instigación al odio, se tipifica incluso con sanciones más duras que un hecho de un crimen de odio, un asesinato, ¿no? Entonces, bueno, lo que hay allí es una utilización, pues, de esa norma
para configurar un delito que es claramente constitucional y contrario a los estándares internacionales de derechos humanos. Es decir, ahí lo que hay es un uso, pues, de esa norma para tratar de castigar expresiones críticas, y así se ha venido utilizando en el último tiempo. El año pasado nosotros documentamos 17 casos de la utilización de la ley contra el odio, de diversa naturaleza, en algunos casos por difundir información en redes sociales y otros por mensajes que se difundieron a través de redes de mensajería. Ahora le pregunto a nuestro invitado, porque ciertamente llamó la atención lo ocurrido con la señora Olga Mata, que, insistimos, tiene más de 70 años, y el posterior video que entendemos le obligaron a grabar con sus disculpas las autoridades. ¿Qué puede decirnos sobre este punto en específico? Lo escuchamos. No, es una práctica que se ha venido registrando desde hace tiempo. La gente graba un video, ese video lo divulgan en redes sociales, le obligan a borrar los contenidos de sus redes, y eso es una afectación al debido proceso, claramente. Es decir, ¿qué garantías hay de que efectivamente eso se pudo hacer? Porque esa persona cuando hizo esa grabación estaba detenida de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, es sencillamente un abuso del poder que se hagan ese tipo de grabaciones, que en el fondo se convierte en una suerte de humillación, ¿no? Claro, so pena de seguramente permanecer detenida, ¿correcto? Claro, le dicen, mire, si usted no graba esto, va a estar detenido. Ahora, de esto hemos hablado en varias oportunidades con nuestro invitado. Evidentemente ha llamado la atención de la prensa internacional, independientemente, si me permite, del mal gusto del chiste, ¿no? Del humor que se utilizó allí, pero más allá de eso, no es difícil encontrar el delito. ¿Frente a qué escenario estamos? Entendemos que el régimen venezolano ahora mismo, a pesar de cometer estas arbitrariedades, está muy atento al desarrollo de la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en nuestro país, que además va a abrir oficina en Venezuela. Yo le pediría un comentario al respecto. Lo escuchamos. Bueno, a ver, este caso no es un caso, por supuesto, si este caso tiene o algunos otros elementos podría constituirse en un caso que entrara bajo el mandato de la Corte Penal Internacional, pero lo que muestra esto es la ausencia de independencia del Poder Judicial. Tome en cuenta que una de las personas mencionadas en ese video es Taren William Saab, es decir, el fiscal, y el fiscal es el que está haciendo la investigación. Entonces, ahí hay por lo menos un conflicto de intereses claramente. Entonces, y además de eso, muchas veces estos tribunales nunca sentencian a pesar de lo que le pida la fiscalía, sino que en ocasiones básicamente notarían las peticiones de los fiscales, ¿no? Es decir, no toman decisiones de manera autónoma. Y muchas veces, ¿qué ocurre allí? No le permiten nombrar los defensores, es decir, es un elemento que, por cierto, la Comisión de Verificación de Hechos de Naciones Unidas dio cuenta de la ausencia de garantías judiciales en Venezuela para investigar violaciones de derechos humanos y graves violaciones de derechos humanos como las que tiene que vigilar la Corte Penal Internacional. Es decir, esto es un caso que muestra, primero, el patrón, el modo en que se comporta y cuál es el tipo de contenidos que se persiguen. Con un efecto doble aquí. Por un lado, el video lo ha visto todo el mundo, y se da cuenta que dice que es absurdo, más allá de las consideraciones en relación a la calidad o no del chiste. El problema no está allí, porque lo que no puede hacer el poder es convertirse en un árbitro de cuál es el humor admisible y o el indicador de calidad del humor. Es decir, eso es una potestad que tiene la gente. La gente es la que tiene que decidir si le gusta o no le gusta determinado tipo de chiste, ¿no? Porque si no, el poder va a tratar de sencillamente acallar las voces que le critican, independientemente de que sean inteligentes o que no sean inteligentes. Recuerda, por ejemplo, que una de las primeras expresiones que fueron perseguidas en el gobierno del presidente Chávez fue una caricatura de Pedro León Zapata, ¿no? Entonces, no es un problema, es decir, el poder no puede estar vigilando cuál es el buen humor o el mal humor y castigando aquellas cosas que le resulten incómodas. Eso es un poco lo que está detrás ahí. Y por supuesto
Esto demuestra la ausencia de independencia del Poder Judicial y además las prácticas que se visualizan son prácticas que ciertamente muestran pues una situación de indefensión muchas veces para las personas, y además de eso un pequeño caso puede convertirse en uno mucho más grave, porque entonces utilizan a los familiares para que las personas se presenten. Afortunadamente la señora se presentó en los tribunales, porque si no la hubieran detenido mientras la presentan a los tribunales. Y ahí podían haber pasado cualquier cosa, como han pasado en muchos casos. Tengo que hacer una pausa de publicidad. Al regreso quisiera referirme a el comentario o uno de los comentarios más repetidos en redes sociales, y es que ciertamente las autoridades en Venezuela actúan con mucha premura ante este tipo de casos, pero no así ante denuncias tan graves como las que figuran en el expediente en la Corte Penal Internacional. Yo le pediría un comentario al respecto. Y por otra parte, el tema de la ley contra el odio, un instrumento al margen de nuestra Constitución, aprobado por la entonces constituyente comunal. Yo al regreso de la pausa le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstico, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstico. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Más, Palabras Menos. Palabras Más, Palabras Menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras Más, Palabras Menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando de este caso que trascendió nuestras fronteras, y nos referimos a la detención de la señora Olga Mata y de Florencio Gil Mata a raíz de un video de humor publicado en redes sociales en la plataforma TikTok. Un tribunal, como lo destacaba Espacio Público, dictó una medida cautelar que hasta el lunes 18 se desconocía. Nos acompaña Carlos Correa de esta organización. Yo le he dejado un inquieto acerca de dos temas. Uno, que tiene que ver con el instrumento legal que se ha utilizado para este tipo de detenciones y de arbitrariedades. Usted comentaba algo en el corte anterior. Por otra parte, la rapidez con la cual actúan las autoridades en casos como este, que contrasta abiertamente con
a investigaciones que figuran en el expediente sobre presuntos delitos de lesa humanidad. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, sencillamente es un elemento, yo comentaba la ausencia de independencia, y uno de los elementos indicadores de la ausencia de independencia es, por supuesto, también la dinámica de jueces provisorios, la ausencia de independencia también de los fiscales. Todo eso son procesos que están ahí, que son procesos indicadores, pero también el doble rasero, ¿no? Cuando se utiliza, y como se ha venido utilizando en Venezuela, la justicia como una herramienta para ejercer una suerte de violencia institucional, ¿no? Una violencia en la que se recurre pues a los poderes públicos para castigar y perseguir a las personas, pues sencillamente estamos hablando de una justicia que no es tal, ¿no? Lo que tenemos aquí es la expresión de un doble rasero. Hay cantidad de expresiones incómodas, fastidiosas, incluso abusivas, que se utilizan y que en algunos casos son violentas, que descalifican a la oposición y todo lo demás, y que la hacen altos funcionarios que por su responsabilidad no deberían hacerlo, porque en algunas ocasiones esas expresiones sí generan violencia. Muchas veces las descalificaciones públicas que se hacen a medios y periodistas, defensores, se traducen en hechos violentos que tienen que enfrentar esas personas en las comunidades a la hora de desplazarse, pero ahí eso no se persigue, ¿no? Entonces es el doble estándar, ¿no? El rasero, el doble rasero del que estamos hablando pues sencillamente el doble rasero que tiene como una justicia de distintas velocidades. Y en el caso de la ley contra el odio, ¿qué puede decirnos? Insistimos, un instrumento aprobado, al margen, si me permite, de nuestra Constitución, por un órgano como la Asamblea Nacional Constituyente. Lo escuchamos. Bueno, esa es una ley, una norma que tiene un vicio de origen que expliqué antes, ¿no? No está aprobado por el órgano correspondiente. Ese es el primer sitio. El segundo elemento es una ley que tiene una imprecisión en relación a lo que se considerarían delitos, si son descripciones genéricas, básicas, de diversa naturaleza las que están detrás de esa decisión, y el segundo elemento que tiene que son sanciones como muy duras. Entonces, dicho esto, ¿no? Dicho esto que a lo que nos estamos refiriendo con esta ley, es una ley que tiene déficit porque establece delitos que no son delitos, establece penas que son absolutamente incompatibles, que no tienen un análisis jurídico sustentable, que tienen una razonabilidad. Es decir, sencillamente es una norma que está fuera de lo que son los estándares de lo que implica una ley y de lo que implica el contenido que puede tener una ley. Eso es lo que tiene allí. Esa norma se viene aplicando y se viene aplicando básicamente para delitos para delitos de expresión y de opinión. Y por eso es que nosotros, cuando se aprobó la ley, la norma, lo analizamos, lo cuestionamos de manera abierta y directa, y bueno, sencillamente estamos de alguna manera viendo las consecuencias de una norma como esa cuando se aplican todo el poder del Estado contra una señora de 72 años que hace un chiste en una red social. Carlos Correa, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, como siempre, comunicador, profesor universitario, defensor de derechos humanos y director de la ONG Espacio Público, expresando opinión, análisis acerca del tema que hemos debatido en esta parte del programa, que tiene que ver con este caso que ha trascendido, insistimos, a nuestras fronteras. La detención de la señora Olga Mata, de más de 70 años de edad, y Florencio Gil Mata. Esto a raíz de un video de humor publicado en redes sociales. Gracias. Nosotros vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. Porque lo bueno. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be
Hombreseiber.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Estos tipos, que a mí lo que más me revienta y me saca la piedra es que les digan empresarios, porque no han movido un emprendimiento en su vida, pero ni siquiera del pensamiento, porque no han pensado una idea propia nunca, se convirtieron en boliburgueses a raíz de que tenían la ventaja competitiva frente al resto de los mortales de que les daban dólares preferenciales. ¿Y qué hacían? Legitimaban capitales. ¿Y qué hacían? Se llenaban los bolsillos con el dinero que lamentablemente Venezuela produce por ser un país petrolero y que le cae a Venezuela casi que del cielo por tener yacimientos de petróleo del norte al sur y del este al oeste. Entonces, la creación además de esta cosa asquerosa que es la boliburguesía, que son unos ricos que exhiben su mal gusto al tiempo que exhiben lo robado, cuando en las calles de Caracas ahora se les ve de a 10 por locha. Son además la encarnación de Alex Saab. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Luis Gaucho Herrera, artífice de relatividades. Nada más concebir la idea de dedicarse a la teoría de la relatividad de Einstein, entre tanto paisaje caribeño, puede lucir como un extravío tropical. Sin embargo, a esa utopía dedicó Luis Herrera Cometa sus mejores esfuerzos. Había nacido circunstancialmente en Buenos Aires en 1946. De allí su persistente alias El Gaucho Herrera. Estudió física en la hoy desaparecida Unión Soviética y obtuvo su doctorado en Francia. El Gaucho Herrera consiguió en las aulas de la Universidad Central de Venezuela el escenario para imponer su utopía a la realidad. Allí enseñó y graduó una veintena de doctores y logró una masa crítica de físicos para la creación de seminarios sobre relatividad y campos en un polígono formado por la Universidad Central de Venezuela, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y la Universidad Simón Bolívar, y que posteriormente el emergente grupo en la Universidad de los Andes añadiría su cuarta arista. El Gaucho Herrera enfocó su interés científico en diversos problemas de la física teórica. En particular, en desentrañar lo que una teoría compleja como la relatividad general tiene que decir sobre distribuciones de materia y energía muy concentradas y con enormes campos gravitacionales, como estrellas de neutrones. Publicó, organizó congresos, escuelas y otras rutinas propias de la vida académica, pero además logró el reconocimiento de sus pares. Obtuvo el prestigioso premio Lorenzo Mendoza Fleury de la Fundación Polar, el Premio Nacional de Ciencias y el Premio Fundación Juan Alberto Olivares de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. El doctor Luis Herrera Cometa
no abandona su pasión por la física teórica y desde la diáspora en Salamanca mira con preocupación la disolución de la edificación científica que tanto ayudó a erigir. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. En Conexión 750 y a esta hora saludamos a nuestro invitado Víctor Márquez, quien es presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, siempre a la orden. Pues mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca de varios temas. Iniciaría conversación, profesor, acerca de esta encuesta del Observatorio de Universidades realizada en 2021 que arroja un dato sobre el cual usted ha comentado o digamos, ha ofrecido declaración en otras oportunidades, y es que el 33% de los profesores universitarios comen menos de 3 veces al día. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, sí, efectivamente, desde hace bastante tiempo los profesores vienen constatando que dado lo bajo de los salarios que tenía el cuerpo docente, buena parte del mismo estaba teniendo dificultades para satisfacer las necesidades básicas de alimentación. Y eso generó el que, bueno, la Asociación de Profesores en particular generara en ese momento un proyecto de investigación para determinar cuál era la cuantía del cuerpo docente que estaba teniendo problemas. Se aplicaron cerca de 750 encuestas. De esas 750 encuestas, más o menos 100 profesores de alguna manera clasificaron o catalogaron para recibir algún tipo de ayuda alimenticia en virtud de que la alimentación que tenía no era suficiente para una adecuada condición de vida. Esto, bueno, lo que hace es confirmar una investigación más amplia que se hizo a través de las diversas universidades, en la cual, bueno, todos de alguna manera sabíamos que esa situación estaba ocurriendo, porque cuando uno ve el costo de la canasta alimentaria y lo que de ese momento el costo o el sueldo del profesorado universitario, la persona que más ganaba $12 y esa es la profesora titular a dedicación exclusiva. Esa situación de alguna manera cambió en virtud del incremento salarial que hizo el gobierno, que no fue exactamente el que ellos propagan, porque ellos señalan un incremento salarial en el cual incorporaron un dinero que ya nosotros veníamos recibiendo, por lo cual el porcentaje del incremento salarial es mucho menor al que ellos anuncian públicamente, en virtud de que ellos incorporaron ahí algunos bonos que nosotros ya teníamos conquistados desde el punto de vista laboral. Pero en todo caso, efectivamente, sí hubo una mejoría en el salario del personal docente, administrativo y obrero, pero eso sigue siendo insuficiente. No obstante, permitió mejorar un poco la calidad de vida del profesorado. Pero cuando nosotros comparamos el ingreso del personal docente con la canasta alimentaria y la canasta básica, sigue estando muy por debajo de los estándares que establecen las propias Naciones Unidas y muy por debajo de lo que es el salario que percibe un profesor universitario a nivel de América Latina. Mientras aquí un profesor puede estar recibiendo entre 500 y 600 dólares en este momento. Fíjate que hay una cosa que es importante, María Alejandra. En el caso mío, yo tengo una prima de responsabilidad porque yo me jubilé como director de OVE. Esa prima de responsabilidad tiene un impacto importante en mi ingreso salarial. Pero cuando yo me comparo con un par que tiene la misma categoría, el mismo tiempo de servicio de la institución y el mismo tiempo de jubilado, el monto que esa persona percibe es el 50% menos de lo que yo percibo. Ese en todo caso sería el monto que pudiera servir de indicador, porque en el caso de quienes tuvimos o estamos en funciones de dirección académica e institucional, bueno, ese primaje tiene un efecto importante en el ingreso. Pero eso no es la mayoría del profesorado, ese es un sector determinado. Por lo tanto, la problemática sigue siendo más o menos la misma.
en términos de que está muy por debajo de la canasta alimentaria. Pero además la población docente ha envejecido. En este momento el promedio de edad del profesor universitario, de acuerdo a la data que tiene la Asociación de Profesores, ronda los 65 años. Eso por supuesto incluye al personal jubilado. Si es en el activo está más o menos en el orden de los 50. Y para que tengas una idea del efecto que está teniendo en la comunidad universitaria en los bajos salarios, es que nosotros tenemos un kinder, por ejemplo en Maracay, y cuando le ofrecemos el kinder a los profesores, tenemos una demanda para un cupo de 25, donde realmente solamente optan 2 profesores, porque la nueva generación no está ingresando y es la que tiene hijos para edad preescolar. Pero ese mismo fenómeno lo observamos en el CEAP-UCB, que es el centro educativo de aquí de Caracas, donde tampoco la demanda del profesorado para ingresar en esa institución, cuyos precios desde el punto de vista de la mensualidad de la matrícula son inferiores a los privados, tampoco la demanda alcanza la capacidad que tiene la institución. Y eso ha traído como consecuencia en ambos casos el aceptar la incorporación de personas ajenas a la comunidad universitaria para poder mantener las instituciones educativas. Bueno, hablemos de algunos de los datos de esta encuesta, profesor. Como usted lo decía, un estudio que se realizó entre los meses de mayo y junio de 2021 contó la participación de más de 4.000 docentes, de 42 universidades públicas y 22 privadas distribuidas en los 14 estados del país. No sé si es la muestra más representativa sobre el sector hasta el momento. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, no, efectivamente ese nivel de la encuesta es absolutamente representativo. Además tiene la característica de que hay universidades públicas y privadas, y además al mismo tiempo está a nivel nacional. Claro, eso genera en algunos casos variantes en la capacidad del poder adquisitivo, cosa que nosotros en el gremio hemos discutido con mucha anterioridad. Hay sectores o zonas del país donde el costo de la vida es más bajo y en otros lados es mucho más alto. Entonces, a pesar de que el ingreso está de alguna manera homogeneizado, la capacidad adquisitiva no. Una cosa es el salario nominal, que es lo que recibimos, y otra cosa es el salario real, que es la capacidad adquisitiva que tiene el sueldo que nosotros percibimos. Entonces, Caracas, por ejemplo, tiene un alto nivel en el costo de la vida, pero también eso está ocurriendo en otras regiones del país, por ejemplo en el Táchira, lo cual significa, bueno, que el ingreso no termina siendo homogéneo desde el punto de vista del poder adquisitivo. Por otra parte, existen derechos adquiridos en las actas convenios que tienen que ser respetados, y no todos tenemos en todas las actas convenios los mismos beneficios. Entonces, en algunos casos, al ser los beneficios mayores en una determinada universidad, bueno, eso genera que ese cuerpo docente tenga un ingreso un poco mejor que, por ejemplo, otra universidad. Entonces, pero en términos generales, la problemática afecta no solo al sector docente, sino al sector de los empleados y al sector de los obreros. Eso explica, por ejemplo, el que cada vez haya menos personal administrativo, técnico y de servicio dentro de las instituciones universitarias, porque también se han ido al exterior buscando un mejor futuro. Y la otra cosa que me parece fundamental es lo que yo he denominado la política gubernamental que ha conducido a esta crisis generalizada en el sistema educativo, porque no es nada más en la universidad, que tiene que ver con la destrucción de la sociedad del conocimiento. Si un país destruye al recurso docente y al recurso que tiene que ver con el desarrollo de la investigación, bueno, está destruyendo el futuro del país. Ya eso ocurrió de alguna manera con una institución que fue PDVSA y ya vimos las consecuencias. Es decir, se acabó con la meritocracia como si el ser meritocrático es una cosa negativa, y no todo lo contrario, es un aspecto positivo de la persona, porque implica el desarrollo de sus capacidades intelectuales y su capacidad de resolución de problemas. Pero bueno, este es un régimen que tiene como característica más bien agredir a la meritocracia. Y en particular, bueno, ha habido una política que ya tiene larga data, yo calcularía que tiene como 15 años ya, que ha estado dirigida a destruir de alguna manera la universidad venezolana. Cuando hoy están atendiendo los problemas de planta física que tiene la Universidad Central de Venezuela, que es la ciudad universitaria de Caracas, Patrimonio Mundial de la Humanidad,
Bueno, este es producto simplemente de que no había presupuesto para el mantenimiento, y no porque no lo solicitaran las autoridades, sino porque el gobierno asigna el presupuesto que mejor le venga en gana. Igual que ellos, junto con la organización, la FTV, deciden cuál es el monto de los salarios sin discutirlo tal como lo establece la Organización Internacional del Trabajo, que implica que para la discusión de la contratación colectiva tiene que participar el Estado, en nuestro caso, las organizaciones gremiales y sindicales y el patrono. El patrono ha sido excluido desde hace rato de la discusión de la contratación colectiva, y buena parte de la dirigencia gremial también, porque ellos le otorgaron el derecho de administración de la contratación colectiva a la federación que pertenece al partido de gobierno. Entonces, bueno, es una discusión de ellos con ellos mismos. Si permiten una pausa para ir a publicidad, al regreso quisiera referirme a algunos de los datos de este estudio, de esta encuesta. Por ejemplo, 50% de los consultados señaló que con respecto a 2020, 2021 empeoró en materia de alimentación, y 45% dijo que se mantuvo igual, de acuerdo con los datos obtenidos por el observatorio. Yo quisiera su opinión sobre este y otros temas. Al regreso de la pausa, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FONPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.be. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. Mis amigos, quiero invitarlos a que me acompañen en vivo todos los días de 8 a 9 de la mañana a disfrutar de nuestro programa por todos los medios. Periodismo independiente, con nuevas ideas, nuevas opiniones, Nueva Venezuela y sus secciones. Dice mi vecina, está circulando, y otro nivel. Corran la voz, no me fallen, por todos los medios por aquí, por RCR 750, la radio que se ve. En Venezuela no hay espacio para la política. En Venezuela no hay un sistema político. En Venezuela hay un sistema amponil. El chavismo no es una organización política, el chavismo es una organización criminal. Y las organizaciones criminales, cuando se les va a combatir, lo que corresponde son acciones policiales y militares, no acciones políticas. Porque si usted asume que una organización criminal es una organización política y se sienta con ellos, estaríamos entonces hablando de que en Venezuela estamos viviendo lo que hubiese vivido Colombia si Pablo Escobar continúa en la política. Exactamente lo mismo. Los ampones disfrazados de políticos, o con la política como coartada para hacer las barbaridades que hacen. Y lamentablemente eso es lo que estamos viendo. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
educación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750 hablando acerca de lo que está ocurriendo con las universidades, específicamente con los profesores, a la luz de esta encuesta del Observatorio de Universidades ENOVU, que ofrece detalles reveladores acerca de lo que está ocurriendo con el sector. Nos acompaña Víctor Márquez, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela. Yo le dejaba una inquietud. Uno de los datos, profesor, advierte que el 50% de los encuestados señaló que su alimentación empeoró con respecto a 2020, es decir, en 2021 empeoró con respecto al año anterior. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, efectivamente, eso fue producto de lo bajo que eran los salarios que tenía el cuerpo docente y que lo sigue teniendo, pero en menor cuantía. Eso generó que la persona, tenía que dedicar buena parte de su ingreso no solo a la alimentación, sino que en el caso del sector docente, que ha envejecido, también para la compra de los medicamentos para preservar la salud y la vida. Nosotros creamos un programa que está en este momento en proceso de desarrollo y que tiene que ver con donaciones por parte de instituciones y de personas de alimentos que son llevados a la Asociación de Profesores y en particular a la parte que corresponde al Instituto de Previsión del Profesorado, y esas donaciones en alimentos no perecederos nos permiten ayudar de alguna manera a paliar la crisis a importantes sectores del profesorado universitario y particularmente al personal jubilado. Recordemos que en el pasado, un profesor tenía un ingreso que le permitía tener, unas condiciones de vida adecuadas para la responsabilidad que tenía. Se podía comprar un apartamento en algún sector de la clase media venezolana y con eso podía vivir sin mayores dificultades. Al el salario del profesorado universitario deteriorarse, la gente empezó a tener dificultades incluso para pagar el condominio, para pagar el agua, para pagar la luz y por supuesto para comprar los alimentos y los medicamentos. Entonces esto ha generado toda una problemática que cada persona ha ido resolviendo de alguna manera, bien por la colaboración de vecinos, bien por amigos, bien por familiares que están en el exterior. Y ahora este programa, que no es un programa universal, es decir, no está destinado a todo el profesorado, sino a aquel sector más vulnerable en este momento del profesorado, que tienden a ser los adultos mayores, que se tiende a ser el personal jubilado. Una buena evidencia de este aspecto es que durante el periodo de la pandemia, la Asociación de Profesores otorgó 7 bonos de ayuda humanitario. En ese momento el salario, y eso precisamente corresponde al periodo anterior a la fecha de la encuesta, y eso le permitió a la población docente de la UCB paliar de alguna manera la crisis durante el periodo de la pandemia, y nos permitió permanecer abiertos desde el punto de vista del Instituto de Previsión. Ese bono incluso fue solicitado como ayuda también de carácter humanitaria por el profesorado en 2 oportunidades a las autoridades universitarias, y nunca el profesorado recibió respuesta por parte de las autoridades que están administrando un dinero que le pertenece a los profesores y que era parte integrante de los recursos del Fondo de Jubilaciones y Pensiones de la Universidad Central de Venezuela. Todavía seguimos demandando que la universidad le dé el dinero que es de los profesores para que los profesores puedan atender no solo su problemática alimentaria, sino también su problemática de salud. Pero hasta esta fecha el Consejo Universitario no ha entregado el dinero, y particularmente las autoridades rectorales, que son las que están administrando, en nuestra opinión, irregularmente el dinero del Fondo de Jubilaciones. La encuesta, profesor, va al detalle y, entre otras cosas, destaca en cuanto a lo que comen los profesores. El estudio señaló que solo 23% consume fuentes de proteína como carne, pollo y pescado 3 veces a la semana, y se observa que se disminuyen las porciones de comida y se selecciona lo más económico como los cereales, en contraposición con los productos cárnicos, vegetales y frutas. Y yo le pediría un comentario al respecto. Lo escuchamos. Sí, efectivamente, incluso la posibilidad de darle proteína animal prácticamente por parte nuestra, pues como apoyo al profesorado, en estas ayudas alimentarias que estamos dando,
se reduce fundamentalmente a atún porque está enlatado, pero otro tipo de insumo como pudiera ser pollo o carne no tenemos la capacidad, ni tampoco los huevos por las dificultades para poderlo preservar y poderlo distribuir. Por lo tanto, está más dirigido a lo que tiene que ver con los carbohidratos. Por lo tanto, una persona puede, por ejemplo, tener una contextura robusta, pero no porque esté bien alimentado, sino precisamente por lo contrario, porque está mal alimentado, porque está comiendo excesos de carbohidratos. Pero bueno, eso le llena el estómago y le quita el hambre. Esta es una problemática así que también le hemos visto. Un ejemplo que pudiera también ayudarnos a ubicarnos. Nosotros teníamos en la universidad, en particular en el Instituto de Previsión, un cafetín donde teníamos un área para comer en el cual había un proveedor y la gente, bueno, escogía la comida que iba a comprar y era relativamente módico. Ya tenemos 6 años con ese servicio suspendido porque poco a poco el número de comensales fue disminuyendo al extremo que a veces había 5 personas y la cantidad de comida preparada se perdía porque no había comensales que pudieran pagarlo. Ahorita estamos tratando de nuevamente explorar la posibilidad de reabrirlo, pero dependerá de que realmente haya algún nivel de demanda de ese tipo de necesidad. Pero eso pone en evidencia cómo se ha deteriorado la condición de vida del profesorado en términos generales, que antes podía irse a comer en la asociación de profesores, un menú módico pero bien balanceado. Bueno, ahora ni siquiera tiene capacidad para comprar eso. Pero esto tiene que ver no solo con el gasto en el área alimentaria, sino con también el incremento en el costo de los servicios. Si uno se pone a ver el problema de la gasolina, bueno, ya cada vez son más gente pagando la gasolina en dólares. Y al dolarizarse la gasolina, la capacidad adquisitiva también se le va perdiendo al sector docente. Uno pasa por la bomba y están en buena medida vacías. Las únicas que están con cierta cola y también disminuida por las características son las que son la gasolina subsidiada. Entonces, efectivamente, la compra de proteína animal está reducida y ya no se come todos los días, sino se come ocasionalmente. Finalmente, profesor, en el marco de esta situación, se ha dado una reunión directamente con el régimen de Nicolás Maduro de representantes de la Federación de Asociaciones de Profesores de Venezuela. Esto ha generado toda clase de reacciones. Yo le pedía un comentario al respecto porque, como decía usted al principio de su intervención, lo que está ocurriendo con las universidades es parte de las políticas públicas aplicadas por el régimen venezolano, incluso de la época del expresidente Chávez. ¿Qué puede decirnos? Y por otra parte, si me permite, ¿cuál es su posición? ¿Tiene usted alguna expectativa con relación a este tipo de encuentros? Lo escuchamos. Bien buena la pregunta. La primera elemento que yo destaco siempre es la necesidad de respetar la opinión de las otras personas. Uno puede no compartir una determinada posición o una determinada postura política, o gremial o sindical o de cualquier naturaleza, pero las relaciones entre las personas tienen que estar enmarcadas en el plano del respeto. Yo vi la comunicación publicada por Dale Letras, en la cual aparece la comunicación dirigida a quien ejerce de manera de usurpación, en mi opinión, la dirección del Ejecutivo Nacional. Yo hice un artículo que se llama Ni estima ni consideración, precisamente haciendo referencia a 2 aspectos de la comunicación. El primero era el encabezado, que estaba dirigido a el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro. Y en segundo lugar, porque eso implica un reconocimiento, como que si la elección en esta oportunidad hubiera cumplido con los requisitos internacionalmente establecidos, cosa que no es cierta. Y en segundo lugar, culmina diciendo, reiterando sentimientos de estima y consideración, en un momento, por ejemplo, para poner el más reciente, en que a los ciudadanos de Caracas nos cambian el escudo, nos cambian la bandera, nos cambian el himno, es decir, frente a un régimen que no respeta el Estado de Derecho, no respeta la Constitución Nacional, no respeta la contratación colectiva, no respeta los derechos ancestrales de nuestros indígenas, todo eso tan bello que ponen en la Constitución, que también promovieron ellos mismos. Bueno, nada de eso lo respetan. Siempre se convierte en un discurso que lo que trata es dar una imagen que no se corresponde
con la realidad para hacerle creer a la gente, bueno, que es un proyecto para el desarrollo y el bienestar del pueblo, cuando eso no es así. Si hay dos instituciones destruidas por el Estado venezolano, son la educación y el trabajo. La educación, porque el deterioro de todo el sistema educativo está a la vista. Y el trabajo, bueno, se expresa en los bajos salarios, en que cuando la gente se jubila después de 30 años de trabajo, lo que le dan como prestaciones sociales no le alcanza ni siquiera para comprarse una bicicleta. Eso es un ejemplo de cómo el gobierno ha destruido los dos elementos fundamentales que, según la propia Constitución, son fundamentales para el desarrollo social. Yo no estuve de acuerdo con esa comunicación en términos de que, bueno, eso forma parte de lo que ha sido la práctica del gobierno. La práctica del gobierno es convocar a diálogos, pero a diálogos que no conducen al final a la solución de los problemas reales, sino dar una imagen. Y la imagen que están pretendiendo dar ahorita tiene que ver con que la semana que viene se reúne la comisión de encuesta de la OIT en Venezuela, donde el Estado venezolano tiene que presentar pruebas de que ha cumplido con las exigencias de la OIT. Entonces, bueno, si no hay discusión de contratación colectiva, si nos imponen contratos de trabajo, si ellos imponen cuál es el salario mínimo, si ellos solo reconocen algunas organizaciones, están violentando todo lo que establece la Organización Internacional del Trabajo. Pero entonces ahora convocan a ciudadanos muy respetados, muchos de ellos personas de mi altísimo afecto, bueno, para que asistan a un diálogo, bueno, que es un diálogo que, en mi opinión, con todo respeto, realmente no resuelve el problema de los ciudadanos. Porque para que lo resuelva tiene que haber voluntad política, ¿ok? Y no hay por parte del gobierno voluntad política para resolver los problemas del país. La falta de luz, el agua que no llegue con regularidad, los problemas de transporte, el problema de la gasolina, no es producto, por ejemplo, en este caso me estoy refiriendo a la Carta de los 25 de las sanciones. No, esto existía muchísimo antes de que las sanciones impuestas a algunos personeros gubernamentales se produjeran. Profesor Víctor Márquez, gracias por atendernos, acompañarnos como siempre, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela. Gracias. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Uli Charcaya, en la producción Jay Pacheco, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve.